Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los invito a compartir otra parábola en este jueves. Y la que vamos a compartir hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 13, que dice: Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Seguramente esta va a ser una parábola que será desafiante para cada uno de nosotros, y está muy asociada esta parábola que recién terminamos de leer a la del hijo pródigo, y también a la del hombre rico y a la de Lázaro, donde el dinero era un problema en medio de estas situaciones. A ver, el hijo pródigo se va de la casa, y el mayor problema que él encuentra es después de haber desperdiciado, de haber malgastado todo lo que había recibido como parte de su herencia. El hombre rico y Lázaro, este hombre no será parte del reino de Dios, del reino eterno, porque disfrutó de sus ganancias, de sus riquezas, egoístamente, sin ni siquiera ayudar a Lázaro, que sufría y mendigaba a la puerta de su casa. A ver, generalmente en las otras parábolas Jesús estaba hablando o refiriendo o haciendo que escucharan los fariseos y los escribas. Y Jesús acá en esta parábola le habla a los discípulos. Pero no debemos olvidar que los fariseos también estaban escuchando lo que Jesús estaba hablándoles en ese momento a los discípulos que estaban con él. El primer texto que nosotros vemos de esta parábola describe como que es acusado el mayordomo de ser malgastador del dinero del amo. No se lo acusa acá como una persona deshonesta. Si bien más adelante en la parábola se nombra, pero no se lo acusa desde este primer momento a este mayordomo como una persona que había robado a su señor. Ante esta situación, cuando es llamado el mayordomo, seguramente él no se lo esperaba a esta situación. Fíjense que cuando el amo le habla, él no se defiende, él no se pone a la defensiva.
Quizás, como dije recién, porque fue sorprendido. Y quizás también porque en ese momento se sintió incapaz de poder defenderse delante de su amo. Pero después de esto, él se retrotrae, se hace dentro de sí y empieza a pensar y dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué haré? Entonces él ahí se confronta en medio de la situación y de la crisis y se convierte en alguien que más allá del problema que empieza a acontecerle, empieza a mirar hacia adelante y qué va a hacer hacia adelante frente a esta situación. Muchas veces en situaciones de la vida en las cuales nosotros nos vemos inmersos, donde aparecen problemas, cosas que son muy difíciles a veces de resolver, nos encerramos en nosotros mismos y en vez de abrir nuestra mente para poder reinventarnos en lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros, nos sentamos a protestar, a enojarnos y a no evaluar qué cosas también nosotros podemos hacer para poder salir de esa situación. Y aparece acá esta frase que dice mi Señor, que en griego se traduce como mi amo o Señor. Y en los evangelios, cuando se refiere a mi Señor, generalmente se refiere al Señor Jesús. Pero aquí no, aquí se refiere desde lo que piensa el mayordomo hacia su amo. A ver, él da por hecho que ante esta situación él va a ser despedido y que entonces le va a ser imposible encontrar un trabajo igual o similar al que él tenía hasta ese momento. Y entonces planea resolver su situación antes de que ese despido sea público a todos los que lo conocen. Porque en el momento en que todos se enteren de que él fue despedido, indudablemente, como muchos, le sería dada la espalda. Y entonces planea resolver esta situación. Y en esa cultura era muy importante el tema de la reciprocidad. Era como una obligación. Cuando alguien tenía gestos buenos, gestos de acercamiento, de tratar de ayudar a solucionar circunstancias difíciles a otras personas, era todo un gesto que a aquellos que eran ayudados les involucraba en una reciprocidad que era tomada casi como una obligación. Y entonces él, al ir al encuentro de aquellas personas que le debían a su Señor y hacerle una propuesta frente a lo que les estaba sucediendo, él de esa manera lograba que aquellos que eran confrontados con la deuda que tenían y encontrar la propuesta de este mayordomo, lo tomaran como que hasta había sido una idea propia de él y entonces se iban a sentir que debían ser recíprocos con aquella actitud que él había tomado. Y entonces dice que llama a cada uno de los que le debía a su amo. No se sabía qué clase de deuda tenía, pero sí se sabía que estas personas que le debían a este amo, a este señor, trabajaban o tenían negocios que tenían que ver con algo agrícola. Y el mayordomo llama a cada uno de ellos y se piensa que era más que estos dos ejemplos que son nombrados en la parábola donde Jesús le habla a sus discípulos. Y aquí se habla de 100 barriles de aceite y 100 medidas de trigo. Y eran cantidades grandes, cantidades que representaban la producción familiar de un huerto de olivos y una producción de granos de un campo de una familia en ese momento. Entonces él le dice que a la deuda que tenían, a uno le diga que en vez de 100 escriba 50 y al otro le dice que en vez de 100 escriba 80. Eran descuentos muy importantes y dicho ahorro significaba varias veces el salario anual de una familia en el tiempo de Jesús. Al decirles lo que deben descontar, seguramente, como dije antes, causó una gran impresión en estas personas. Y si este mayordomo, eso que se le descontaba, en vez de descontarlo,
él lo hubiera pasado a su propio lucro, lo hubiera guardado para sí, él hubiera sido acusado de robo. Sin embargo, acá, delante de su amo, él queda muy bien porque él fue sagaz, porque fue inteligente, porque se reinventó frente a la situación de lo que le estaba sucediendo o lo que le iba a acontecer al quedarse sin trabajo. En este tiempo donde venimos con la pandemia, con tantas personas que pierden el trabajo y vemos también muchas personas que caen en profundas depresiones, también vemos ejemplos de personas que se reinventan frente a distintas situaciones para salir adelante y para poder acompañar quizás a sus propias familias en medio de situaciones tan difíciles. Al hacer, como dije antes, a los deudores ahora beneficiarios de la deuda que tenía, se protege también a sí mismo. Y al darse cuenta de la situación, el hombre se ha construido un futuro mostrando ser inteligente, siendo competente y siendo decisivo en las propuestas que le iba a hacer a los demás. Muchos rechazaban en el tiempo de Jesús esta idea de que Jesús utiliza esta imagen de este mayordomo como un ejemplo positivo. Pero no debemos olvidarnos lo siguiente para este tiempo también en nuestras vidas. Los hijos de este siglo se fijan en el reino de este mundo, pero los hijos de la luz, si vos y yo estamos en el camino de Dios, debemos fijar nuestra mirada en las cosas del reino de Dios. Y acá aparece una frase muy cortita, que es de Jesús, y que dice, y yo os digo. Es muy cortita, pero Jesús, con esa autoridad que él tenía, cuando él pronuncia, y yo os digo, muestra a las claras que va a decir algo importante, algo que va a llamar la atención, algo que nos indica que debemos prestar atención, que debemos escuchar. Y esa es una de las grandes cosas que nos está faltando también a los hijos de Dios. Aprender a escuchar a Dios, a estar atentos, a ver qué tiene Él pensado para decirnos a cada uno de nosotros también en este tiempo, como le decía a los discípulos y a los que estaban escuchando en ese momento. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de las riquezas, generalmente se utilizaba para comparar el amor a las posesiones con el amor a Dios. O sea, se generaba como una gran distinción entre lo que era amar a las posesiones que cada uno tenía y en realidad que era amar a Dios. La riqueza de maldad de la que habla este pasaje sería lo que hoy llamaríamos dinero sucio o dinero deshonesto. Esta parábola no debemos olvidar que es posterior a la del hijo pródigo, donde los amigos del hijo pródigo, los cuales se vieron beneficiados cuando él malgastó el dinero que había recibido, cuando se le terminó el dinero, los amigos le dieron la espalda. Los amigos no fueron leales. Jesús en esta parábola y en todo tiempo mostró que Dios siempre es leal con sus hijos, que Dios es leal con aquellos que le siguen y que cuando cada uno de nosotros aprendemos a ser leales con nuestro Padre Celestial, las recompensas que recibimos son tan abundantes que muchas veces hasta las desvalorizamos y las pasamos de largo. En este Evangelio Jesús muestra a las claras los peligros que están asociados al dinero mal adquirido y a su utilización. Actitudes y a veces equivocadas con las decisiones que tomamos sobre el dinero pueden traernos a vos y a mí a la ruina espiritual. Lo vivido cada día por cada uno de nosotros nos prepara para la eternidad y para ver si estamos dispuestos a vivir según los valores del reino que Dios vino a instaurar en medio de su pueblo. Dios provee siempre a nuestras necesidades
y nos muestra claramente a través de todo el trayecto de la palabra de Dios los valores que están implícitos dentro del reino de Dios. En la parábola del hombre rico y de Lázaro, como dije al principio, el rico es maldecido. Es maldecido para siempre. ¿Por qué? Porque disfrutó de sus riquezas. No solamente por eso, sino porque disfrutó de sus riquezas ignorando el sufrimiento de Lázaro, que lo tenía, como dije al principio, a las puertas, al umbral de su propia casa. Entonces se jactaba de malgastar su dinero, despreciando y desvalorizando a aquellos que estaban padeciendo. En el reino de Dios, en ese reino que vino a proclamar Jesús y que tergiversó todo lo que ellos pensaban hasta ese momento en su sociedad, los primeros, dice, serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Los pobres serán ricos. Y quizás pensemos en esto: sean ellos los que nos estén dando la bienvenida en los lugares celestiales cuando nosotros tengamos que ingresar. A muchos de nosotros, quizás muchos de ellos se nos adelanten, porque realmente quizás nosotros algunas cosas no las hemos hecho bien como Dios esperaba. Dios es la única fuente de bendiciones para los hijos de Dios y sabrá si cada uno de nosotros hemos cuidado a los pobres, a los vulnerables, a los enfermos. En cualquier situación que nosotros estemos transitando, podemos y debemos ayudar a quien más lo precise. Somos tan tentados a amar el dinero y las posesiones que podemos lograr. Queremos mantenerlas siempre tan cerca nuestro para que no se nos escapen, para que nadie pueda sacarnos esas posesiones que tenemos y hasta el propio dinero, que hasta muchas veces esperamos poder dar, poder ofrendar de lo que tenemos, pero no solamente Dios, en ayuda a los demás, esperamos poder dar cuando nuestros graneros rebosen, que no podamos llegar a contener todo lo que tenemos. Y entonces ahí es como muchas veces aprendemos que bueno, vamos a dar de lo que tenemos. Pero estamos dando de lo que tenemos, estamos dando de lo que nos sobra. Estamos dando de todo lo que le pertenece a Dios y que hemos podido recibir gracias a su gran amor y persistente fidelidad con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es en las pequeñas cosas donde mostramos la fidelidad a Dios. En un negocio que podamos tener, en el cuidado de un enfermo, sosteniendo a un deprimido, visitando a un enfermo, visitando a niños y a ancianos que estén pasando por situaciones que son muchas veces comprometedoras, acudiendo y ayudando a quien padece hambre y soledad. Nuestros recursos económicos también son para vivir y mostrar que los valores del reino están intactos e incontaminados en la vida que nos toca transitar cada día. La gracia de Dios es para todos y no somos salvos por las obras, pero sí no debemos perder que Dios toma en cuenta para sentarnos a su mesa, como hablábamos el jueves pasado, que también nuestro testimonio y nuestra manera de vivir esté adecuada e incontaminada por los valores del reino de Dios, como dije antes. Si somos buenos administradores de las riquezas de Dios en este mundo, Dios seguramente seguirá mostrándonos de su fidelidad a cada uno de nosotros. Ahora, si no somos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha permitido y nos sigue permitiendo disfrutar cada día, ¿cómo podemos esperar
que Dios nos dé riquezas en el mundo venidero, al cual somos invitados cada día a ser partícipes. Ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos caminar hacia el norte y hacia el sur al mismo tiempo. No podemos manejar con el auto hacia una dirección y hacia atrás al mismo tiempo. O ponemos primero y vamos hacia adelante, o ponemos marcha atrás y vamos hacia atrás. Pero no lo podemos hacer al mismo tiempo. No podemos servir, dice la palabra de Dios, a dos señores al mismo tiempo. O servimos al Señor con mayúscula, o servimos al Señor con minúscula, que muchas veces lo hacemos dueño de cada una de nuestras vidas, queriendo o involuntariamente, pero al cual Dios nos llama a modificar esa actitud en cada uno de nosotros. El dinero es como un imán, tiene una gran atracción, nos atrae cerca de él, atrae nuestras vidas. Pero es como el ejemplo que yo di recién del auto, o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás, no a los dos lugares al mismo tiempo. O vamos hacia Dios o nos alejamos de Dios, o buscamos el norte, lo que Dios tiene planeado para vos y para mí, o buscámonos lo que nos propone, los afanes también de este tiempo, que como dije antes y al principio también, nos pueden hacer perder de la gracia de Dios que es para vos y para mí también. El dinero es uno de los elementos más poderosos que utiliza Satanás para separar al ser humano de la presencia de Dios. El Evangelio de Mateo también resalta esto de que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Pero lo dice en otro contexto, en el contexto del Sermón del Monte, cuando Jesús le habla a todas las personas que estaban reunidas en ese momento. Aquí lo dice en el Evangelio de Lucas, hablándole a los discípulos, pero también a los fariseos que estaban escuchando lo que Jesús les decía. Hermanos, es un tiempo donde lo que Dios proveyó para tu vida y para la mía, sigamos aprendiendo a que no es lo que nos va a permitir acercarnos. Si lo malgastamos, si lo mal usamos, para sentarnos a la mesa junto con Él. La gracia de Dios es para vos y es para mí, pero no debemos malgastarla. La gracia de Dios es para aprender a vivirla y a disfrutarla cada día, buscando los valores del reino que Jesús vino a mostrar claramente hasta llegar a dar su vida. Y cabe entonces una pregunta para terminar. ¿A quién y cómo en este tiempo estamos dispuestos a servir? La honestidad es uno de los valores fundamentales para sentarnos en la mesa con el Señor, viviendo en el reino de Dios cada día. Que Dios te bendiga como lo ha hecho hasta ahora y que esta palabra que pudimos compartir haya sido significativa para vos como lo fue para mí. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias porque no somos dueños de nada de lo que tenemos. Como compartimos también en la mesa, no somos dignos, Señor, de recoger ni una migaja de lo que caiga debajo de ella. Todo lo que recibimos es tuyo y a ti debemos ser agradecidos. Debemos aprender a valorar lo que recibimos cada día y a no malgastarlo, a no desperdiciarlo. Pero también debemos aprender a que así como lo recibimos, podamos disfrutarlo compartiéndolo con aquel que más sufre,
aprendiendo a que también puede haber lugar para ellos, a aquellos que muchas veces nosotros despreciamos. Señor, ayúdanos a tener los ojos que tuvo Jesús, la mirada que tuvo Jesús y el corazón que tuvo Jesús, para que todos pudieran ser parte de lo que Él tenía para compartir. Que las buenas nuevas que tenemos sean acompañadas no solamente con lindas palabras que podamos pronunciar, sino también con ejemplos de vida que demuestren que somos parte del reino incontaminado de Dios en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén.